Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Me da muchísimo gusto verlos por aquí, a toda nuestra familia Vital. Y bueno, pues estamos muy contentos. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Gloria Huerta. Estamos de verdad muy contentos, muy entusiasmados con recibir toda esta información y de tenerte hoy aquí junto a todo su equipo. Y bueno, pues el día de hoy la plática es herpes zóster. Precisamente estamos haciendo como esta conciencia acerca de la enfermedad debido a la semana de concientización del herpes zóster, ¿vale? Entonces, bueno, quiero primero leerles un poquito de la semblanza de la doctora. Y bueno, ella es la doctora Gloria Huerta, ella es infectóloga, pediatra y maestra en ciencias médicas, gerente médico senior de vacunas en GSK México. Ella es especialista en pediatría e infectología con una maestría en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 10 años de experiencia como médico adscrito de infectología pediátrica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. También cuenta con un máster en infección por virus de inmunodeficiencia humana de la Universidad Rey Juan Carlos de España y se desempeñó en diferentes cargos administrativos en la coordinación de unidades médicas de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de VIH. Desde el 2018 es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Actualmente forma parte del CODECIN del Hospital de la Luz y es gerente médico senior de vacunas en GSK México. Entonces, bueno, les leí un poquito aquí de la semblanza de la doctora. Estamos muy agradecidos y muy contentos de tenerte el día de hoy en Fundación Héctor Vélez y que nos vayas a compartir este tema tan importante y del cual debemos de hacer mucha conciencia. Doctora, muchísimas gracias y le cedo el micrófono. Muchísimas gracias a ti, muchísimo gusto a todos. Gracias por la invitación. Pues como ya mencionaron, estamos en la semana de concientización sobre una enfermedad que se llama herpes zóster, que está relacionada principalmente al envejecimiento, que es algo que todos esperamos tener en algún momento de nuestra vida y tenerlo con una calidad de vida que nos permita disfrutarlo. Entonces vamos a platicar un poquito de cómo prevenir estas enfermedades y por qué el envejecimiento nos provoca estos riesgos incrementados de padecer ciertas enfermedades como lo es el herpes zóster. Entonces, bueno, ya me presentaron, gracias por la invitación. Y bueno, esta es la agenda que vamos a ver qué es inmunosenescencia, qué significa inmunofitness, cómo qué es el virus de varicela zóster, qué enfermedades produce, cómo cambia nuestro sistema inmunológico cuando envejecemos, cuáles son los factores de riesgo para tener enfermedades infecciosas como el herpes zóster, cuáles son los signos que tengo que vigilar para poder ir con mi médico y atenderme a tiempo, cuáles son las complicaciones que se pueden relacionar a esta enfermedad, pero sobre todo cómo puedo prevenir esta enfermedad que, por suerte, es una enfermedad prevenible mediante vacunación y siempre va a ser mucho mejor prevenir que tratar las enfermedades que tienen una vacuna. ¿Qué tenemos en esencia? Sabemos que mientras vamos envejeciendo, todos nuestros órganos van envejeciendo con nosotros, así como tenemos la piel, el cabello, las articulaciones, estos achaques que empiezan a aparecer es justo por cómo se van moviendo y modificando las capacidades de mi organismo por el envejecimiento que todos hacia allá vamos, ¿no? O sea, tengo una frase que no es mi frase favorita, pero es una gran frase. La vida es todo aquello que pasa mientras nos vamos inflamando y la inflamación crónica genera el envejecimiento, ¿no? Entonces hay alteraciones de la memoria, puede haber pérdida de la audición, puede haber disminución en la capacidad de concentración, el daño de los mecanismos fisiológicos, como el deterioro de la fuerza, el dolor en las articulaciones, la disminución de la masa muscular y de lo que nos ahorita estamos platicando, la capacidad de la respuesta de nuestro sistema de defensa para atacar las infecciones o para permanecer
dormidas ciertos virus que ya tenemos en nuestro cuerpo, que se introducen muy tempranamente en nuestra vida, ¿no? Entonces, esto nos pasa a todos los que envejecemos y la inmunosenescencia ya es algo que está marcado a partir de los 50 años. Todos los que llegamos a los 50 años vamos a tener un grado de inmunosenescencia. Por supuesto, qué grado de inmunosenescencia vamos a tener, pues va a depender mucho de cómo he cuidado mi cuerpo a lo largo de mi vida. Por supuesto, es completamente diferente llegar a los 50 años habiendo tenido una vida saludable, haciendo ejercicio, comiendo bien, con enfermedades, con alguna comorbilidad, pero controlada. ¿Por qué digo con alguna comorbilidad como algo obvio? Porque el 70% de los mexicanos tenemos una comorbilidad, por lo menos cuando llegamos a los 50 años, ¿no? Entonces va a depender la profundidad del daño de mi sistema inmune, va a depender de cómo traté mi cuerpo para llegar a la vejez. Y por supuesto, esta inmunosenescencia va a producir ciertos riesgos de enfermedades, ¿no? Tenemos esta curva de riesgos de infecciones. Los extremos de la vida en medicina siempre son un reto para nosotros. La población pediátrica muy chiquita, los menores de 2 años, tienen un sistema inmune inmaduro, todavía no conocen muchas cosas y por eso la gran cantidad de vacunas para lograr que evolucionen y vivan, ¿no? Antes de la era de la vacunación en los niños, solamente 4 de cada 10 niños llegaba a la edad de 5 años y por eso urgía vacunar a los niños para que realmente tuvieran esta posibilidad de vivir. Y luego este sistema inmune va mejorando su capacidad a lo largo del tiempo y por supuesto llega un momento en que empieza el declive y es a lo que llamamos inmunosenescencia y nuevamente tenemos riesgos importantes de enfermedades infecciosas. Durante toda la vida hay indicación de vacunas. Hay indicaciones para los niños, que la mayoría de nosotros conocemos, para los adolescentes, para los adultos jóvenes, para la gente que trabaja en ciertas labores, como los médicos, los veterinarios, tenemos los que manejan alimentos, tienen indicaciones específicas de vacunación. Pero además, los adultos y los adultos mayores, a partir de los 50 años, vuelve a haber un chorro de vacunas que se parece mucho a una cartilla infantil. Y justo es para lograr que tengamos una vejez saludable. Ya vimos en COVID que somos un país con muchas alteraciones metabólicas y durante la vejez esas alteraciones metabólicas van a impactar más nuestra inmunidad. ¿A qué me refiero? Diabetes, hipertensión, obesidad. Y todo esto va a impactar en la capacidad de mi sistema inmune para responder. Entonces, justo lo que necesito es lograr un envejecimiento saludable. ¿De qué depende que yo evolucione y tenga un envejecimiento saludable? Pues definitivamente de mis hábitos, ¿no? De los hábitos que he adquirido a lo largo de mi vida. Por supuesto, tenemos ciertos factores genéticos, pero la mayoría de las cosas que nos pasan son, el 70% de las cosas que le pasan a mi cuerpo son por factores ambientales, por cómo lo traté, por cómo comí, por cómo hice ejercicio, por cómo lo cuidé, ¿no? Entonces, el exceso de alcohol, por supuesto, va a estar impactando con deterioro cognitivo, la polifarmacia, el aislamiento social, el tabaquismo, todo esto, por supuesto, nos va a llevar a una vejez frágil, pero si tenemos adecuados estrategias de nutrición, actividad física y algo importantísimo cuando estamos envejeciendo es lograr que mi músculo sea fuerte, porque quiera o no, a partir de cierta edad mi músculo va a empezar a disminuir en cantidad celular y entonces necesito que llegue a ese momento muy bien trabajado para que no tenga estas alteraciones en las articulaciones de manera importante. Entonces, acceso a la atención sanitaria, la vacunación es como la base de un sistema inmune entrenado y, por supuesto, la prevención de enfermedades en general, cómo esto va a modificar nuestro envejecimiento hacia un envejecimiento con una calidad de vida adecuada. Entonces, todos estos mecanismos están relacionados al envejecimiento solamente por cumplir años. Realmente hay algo, esta inflamación es constante durante toda la vida. Por supuesto que si yo trato mal mi cuerpo a los 15 años, ni me voy a enterar que lo estoy tratando mal porque tiene muchos mecanismos de defensa, pero esos mecanismos de defensa se van agotando conforme voy envejeciendo y entonces empiezo a sentir estos achaques, ¿no? Entonces tengo esta inflamación en general, estos cambios epigenéticos que lo único que quiere decir es que yo nací con un código genético que me dio mi familia
Pero si yo tengo una mamá diabética, muy probablemente tengo esta posibilidad de tener diabetes en algún momento de mi vida. Si yo no cuido mi alimentación y si no cuido el ejercicio, muy probablemente voy a ser diabética a los 30. Pero si cuido mi cuerpo, hago ejercicio, como bien, a lo mejor retraso el diagnóstico de diabetes hasta los 60 o incluso no lo tengo, ¿no? Entonces, estos cambios epigenéticos van a estar asociados a cómo trato mi cuerpo, ¿no? O sea, yo vengo de una familia, las hermanas de mi mamá tenían obesidad mórbida, pesaban 200 kilos. Entonces, por supuesto que yo en mi genética tengo esta posibilidad de pesar 200 kilos, pero de mí depende no llegar a ese peso porque nada está escrito, o sea, no existen los huesos anchos, ¿no? O sea, son características genéticas que te pasa a tu familia, por supuesto, pero que con ciertos hábitos puedes lograr mantener la salud. Y entonces, por supuesto, nacemos con un género, con una genética, y eso va a producir ciertas características. Las hormonas de las mujeres, las caderas de las mujeres tienen que ver con hormonas, tienen que ver, nos cuesta mucho más trabajo bajar de peso, nos cuesta mucho más trabajo tener un peso adecuado. Los hombres en el momento que se ponen a dieta bajan 10 kilos en una semana y las mujeres sufrimos mucho. Y todo esto va a depender también del ejercicio, de la dieta, las infecciones, la edad biológica y cómo llegamos a la vejez, pues por supuesto depende de todas estas pasos que damos a lo largo de la vida. Entonces, bueno, todo esto empieza desde el útero. O sea, realmente ahorita hay muchos estudios en donde si yo soy obesa cuando estoy embarazada, mi hijo o mi hija va a tener ciertas características de posibilidad de tener alteraciones de uno u otro órgano, incluso de obesidad, incluso de algunas alergias, etcétera. Todo empieza desde muy tempranamente asociado a la nutrición de la persona, ¿no? Exposición a medicamentos. Sabemos que la exposición a antibióticos en los niños llevan a enfermedades crónicas en los adultos y entonces ya entendimos que no podemos usar antibióticos a menos que sean indispensables. La dieta materna, si le dan lactancia, si no le dan lactancia, si nace por parto, por cesárea. Todo esto va a influir, por supuesto, en cómo se van modificando mis situaciones ambientales, ¿no? No puede haber una vejez exitosa si yo no tuve una niñez y una juventud exitosa, ¿no? O sea, cambiar los hábitos en un momento tardío de la vida, por supuesto que es indispensable. Si yo me diagnostican diabetes a mis 50 años, pues tengo que cambiar mis hábitos alimenticios y tengo que cambiar mis hábitos de ejercicio. Pero si no los hice durante todo el tiempo previo, por supuesto que me va a costar mucho más trabajo que si he cuidado y he tenido en mi disciplina esos cambios. Y entonces, por eso, envejecer es algo que a los médicos es un reto nuevamente mantenerlos sanos y sin enfermedades infecciosas, ¿no? O sea, vimos, como pueden ver en la pandemia, el grupo más afectado fue el grupo mayor de 65 años. ¿Por qué? Justo por esta inmunosenescencia y justo por estas alteraciones metabólicas que en general los países de Latinoamérica tenemos. Y esto, por supuesto, incrementa los gastos en salud y prevenir todas estas enfermedades, principalmente mediante la vacunación y todo lo que ha hablado, pues por supuesto va a disminuir los gastos de salud de la población, pero personalmente también va a tener un efecto benéfico tanto en mi vida como en los gastos que pudieran ocurrir. Entonces, ¿qué es el herpes zóster? El herpes zóster es un virus que viene de la familia de los herpes humanos, y aquí están todos estos virus, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El herpes es el virus de varicela zóster, que es el virus, herpes virus tipo 3, que es sobrino de todos estos virus que ven aquí, pero es completamente diferente al virus que nos sale en los fuegos o al virus que puede afectar los genitales, que es el 1 y el 2. Son completamente diferentes en manifestaciones y en enfermedad. El virus de varicela zóster es un virus muy estable, realmente es un virus, no es como este virus de COVID que cambia cada ratito, no, este es muy estable, realmente hay muy pocas mutaciones desde que lo conocemos y no impactan ni en la enfermedad ni en los tratamientos, entonces es con una vacuna que cubra el virus completo es suficiente, no es una vacuna que se vaya cambiando. Y este virus lo adquirimos normalmente muy temprano en nuestra edad pediátrica. Lo adquirimos cuando tenemos varicela.
Normalmente es en la infancia, pero puede ser en cualquier momento de nuestra vida. Realmente, en cuanto nos expongamos al virus, nos vamos a enfermar. La varicela es altamente contagiosa y es algo que en este momento de la historia de México, el 85% de las personas que llegan a los 15 años ya lo tuvo. Y prácticamente el 100% de las personas que tenemos 50 años o más tuvimos varicela, hayamos dado cuenta o no nos hayamos dado cuenta. Conozco algunas personas que dicen, es que a mí nunca me ha dado varicela, pero a mi hermano sí le dio. Si le dio a un contacto domiciliario, les juro que les dio varicela, se han enterado o no. Si tuvieron un contacto en la escuela, les dio varicela, se los prometo, porque tiene una tasa de ataque del 97%. ¿Qué significa eso? Que si yo me expongo a esta persona enferma de varicela, en un 97% de los casos me voy a enfermar. Y este virus, como todos los herpes virus, se quedan dormidos en nuestro cuerpo. Y este en particular se queda dormido en mis nervios sensitivos, en los ganglios dorsales, así se llama médicamente, pero son estos nervios que me permiten tener las sensaciones de sentir la piel. ¿Qué siento en la piel? ¿Cómo siento en la piel? La presión, el tacto, el frío, el aire, etcétera. Estos son los nervios que nos permiten este tipo de sensaciones y ahí se queda guardado. Y durante mi infancia y mi juventud, al estar mi sistema inmune fuerte y yo estarme exponiendo frecuentemente al virus, pues estoy generando estos refuerzos para mantenerlo dormido. Pero llega el momento de la inmunosenescencia o tenemos ciertos factores de riesgo como un estrés importante, depresión, ciertas características que ahorita vamos a hablar, y esto va a hacer que disminuya mi sistema inmune y que se exprese nuevamente en forma de herpes zóster. El herpes zóster es más localizado, como pueden ver ahí en la foto, es en franjas. Todo nuestro cuerpo está dividido en franjas sensitivas, ¿no? O sea, quiere decir que lo que yo siento en la parte de arriba del tórax, no voy a sentirlo en la panza. Si alguien me está tocando el hombro, no significa que lo vaya a sentir hasta el pie, ¿no? Y eso son franjas sensitivas que me permiten aislar las sensaciones o sea, de lo que siento en cada parte del piel, ¿no? Y están divididas en derecha e izquierda y son completamente independientes. Entonces, por eso el herpes zóster normalmente aparece de un solo lado en una franja. ¿De qué depende en qué franja? ¿No? Porque puede ser desde la punta de la cabeza hasta los puntos de los pies. La verdad es que no lo sabemos. Pero lo más frecuente es que sea en el tórax o en el abdomen y ya después puede aparecer también en la cabeza, del cuello para abajo, en donde sea. Lo más frecuente, como ya comenté, es en tórax y en abdomen. Y entonces, como les decía, prácticamente todas las personas que tenemos 50 años o más, este virus ya está en nuestro cuerpo esperando a reactivarse, ¿no? En algunas zonas del país le llaman culebrilla, en Sudamérica le llaman culebrilla. En México, la verdad es que yo no lo había escuchado hasta hace muy poco tiempo, este término de culebrilla, pero sí supe, o sea, sí sé que en algunas otras regiones del país así lo conocen. ¿Y por qué se llama culebrilla? Porque justo sigue el segmento y parece una viborita, ¿no? Y existe este mito urbano, que no es un mito, que realmente tiene mucha razón, que cuando las colas se juntan, o sea, cuando la cabeza y la cola de la culebrilla se juntan, es muy grave. Y sí, porque normalmente solamente pasa de un lado, pero cuando ya lo tenemos de los dos lados, significa que mi cuerpo está realmente muy disminuida mi capacidad inmunológica, mi sistema de defensa sirve muy poco para contener este virus, ¿no? Porque cuando se pasa del otro lado, eso ya es una enfermedad sistémica, ya no es localizada. Entonces, tenemos esta infección primaria, que es la varicela, se va a quedar dormido sí o sí en mi cuerpo, o sea, no va a salir nunca más. Ninguno de los herpes virus vuelven a salir del cuerpo y ciertos factores de riesgo hace que se reactiven y ahorita vamos a ver principalmente cuáles son, se reactivan y presentan otro tipo de enfermedades. Entonces, bueno, el principal factor de riesgo para padecer herpes zóster es envejecer. Solamente por envejecer tengo este riesgo. De que me da varicela, la posibilidad de presentar herpes zóster es 1 de cada 3. Desde el momento que me da varicela, a lo largo de mi vida, el 30% de las personas que tuvieron varicela pueden presentar herpes zóster. Pero este riesgo se incrementa principalmente cuando cumplimos 50 años en adelante. Conforme más voy envejeciendo,
mucho más riesgo voy teniendo. Y si voy envejeciendo con comorbilidades, pues por supuesto, este riesgo es aún mayor. Y otra de las factores de riesgo importantes es tener un sistema inmune debilitado, ya sea por enfermedad o por tratamiento, como pacientes que viven con VIH, pacientes que tuvieron cáncer, sobrevivientes de cáncer, personas que están sufriendo cáncer, que están con quimioterapia, que tuvieron algún trasplante, alteraciones reumatológicas, enfermedades autoinmunes, todo esto disminuye la capacidad de mi sistema inmune y entonces es mucho más probable que tenga herpes zóster y además en edades mucho más tempranas. Entonces, los factores de riesgo generales es, como ya dije, envejecer. A partir de los 50 años, llegue como llegue, me sienta como me sienta, ya estoy inmunosenescente y puedo tener estos riesgos. Enfermedades crónicas, si tengo diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares como asma, como enfermedad pulmonar crónica, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, todas estas enfermedades se van a asociar con un incremento en el riesgo de que este virus aparezca. El estrés es el principal disparador de este virus. Cuando yo me someto a situaciones de estrés agudo, ya sea físico o traumático, existe un incremento en el riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque en el momento que tengo un estrés, se secreta una hormona que se llama cortisol, que disminuye mi sistema inmune. Es como si tuviera esteroides, ¿no? O sea, no sé si todos ustedes han oído hablar de los esteroides en general, pero los esteroides es una medicina que baja mi sistema inmune. Entonces, cuando yo estoy estresado, yo secreto un esteroide y ese esteroide baja mi sistema inmune, ¿no? La depresión también. Y también el estrés crónico. Estar crónicamente estresado, pues definitivamente vamos a tener esta hormona crónicamente alta y por supuesto también producir este mayor riesgo. Historia familiar, si yo ya conozco un familiar que le dio, si tengo una mamá que le dio, tengo mucho más riesgo. Las mujeres somos más propensas a tener herpes zóster en una proporción de 2 a 1. Otras infecciones, por ejemplo, COVID, en la pandemia supimos que haber padecido COVID incrementa el riesgo de herpes zóster y haber estado hospitalizado por COVID incrementa aún más el riesgo de padecer herpes zóster. Y por supuesto el inmunocompromiso que ya platiqué. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿Cómo puedo saber si tengo herpes zóster? Es una enfermedad muy visual. Realmente los médicos difícilmente la confundimos y por eso es importante que si ustedes o algún familiar observa algo en la piel que no entienden, lo revise un médico de manera oportuna. Porque a veces estas lesiones pueden ser pocas y no estar en la franja y entonces creemos que son piquetes, pero me duele mucho, ¿no? Entonces empiezan, en el día 0 a 3, empieza una sensación en la región en donde me van a salir las lesiones. Es una sensación de dolor, de ardor, como que no siento, pero de repente siento de más. 2, 3, 4 días después empiezan a salir estas gotitas de rocío, son estas lesiones vesiculares que son son iguales a la de la varicela, pero pegaditas. Son unas gotitas de rocío que tienen adentro el virus. Y aproximadamente esto dura hasta 30 días. Y algo importante es que como este virus se quedó en los nervios, pues lo que daña al momento de expresarse es el nervio. Y entonces son dolores muy intensos. ¿Por qué? Porque estoy rompiendo mis fibras nerviosas, estoy dañando e inflamando mi fibra nerviosa y eso produce un dolor muy importante. El principal síntoma de esto, además de las lesiones que pueden ser molestas porque te da comezón, es el dolor. Y 50% de estas personas van a sentir ese dolor durante toda la enfermedad aguda, que son 30 días. Y el 30% de las personas que lo padecieron van a presentar este dolor por 3 meses o más, ¿no? Incluso años. Eso se llama neuralgia posherpética, que es un dolor que produce el herpes muy prolongado y puede durar meses o años. Y esto impacta fuertemente la calidad de vida. Aquí vemos una escala de dolor, ¿no? Y entonces tenemos el dolor después de una cirugía, el dolor de parto. Vean dónde está el dolor de herpes zóster. No sé si alguna, yo no parí, yo tuve cesáreas, pero no sé si alguna de ustedes parió y sabe de qué estamos hablando. Yo no sé de qué estamos hablando, pero veo que gritan y que sufren mucho, ¿no? Entonces, arriba del dolor del trabajo de parto está el dolor que se presenta por padecer herpes y esto se puede quedar por mucho tiempo.
y entonces, por supuesto, impactar en mi calidad de vida, en mi aislamiento, en no querer. Hay gente que no tolera ni siquiera la ropa, no tolera estar acostados, no tolera que le toquen esa zona, ¿no? Y entonces tenemos algunas frases que han dicho los pacientes como choques eléctricos en mi cuerpo, tenía herpes zóster del lado derecho en mi abdomen y el dolor que sentía era algo que nunca había experimentado. Alguna otra persona dijo que era mucho más alto que el dolor que había padecido cuando tuvo cáncer, ¿no? Y gente que realmente se aísla por estas sensaciones, ¿no? Entonces, la posibilidad de que esta sensación me quede por mucho tiempo es del 30%. Y luego hay otras localizaciones del herpes. Entonces, tenemos la localización alrededor del ojo. Puede ser en cualquier parte de la cara, pero las localizaciones que más nos preocupan son las que están alrededor del ojo porque puedo dañar las estructuras oculares, ¿no? Y puedo disminuir la visión. Cuando tengo alrededor del oído, puedo dañar la audición y también tener vértigo, porque en el oído es en donde se controla el equilibrio del cuerpo y entonces si hay inflamación tengo vértigo. Y lo más importante es cuando tengo herpes zóster en general, incrementa la posibilidad de tener alguna otra enfermedad por toda esta inflamación y entonces incrementa el riesgo de accidentes vasculares cerebrales e incrementa el riesgo de infartos agudos al miocardio, solamente por la inflamación tan importante que esta enfermedad produce. Pero si se produce del cuello para arriba, la posibilidad de tener un accidente vascular cerebral es muy, muy alta. Entonces, por eso es tan importante prevenirlo. Entonces, ¿cuáles son los factores externos que nos llevan a estos incrementos? Pues por supuesto ya platicamos de ellos. ¿Y cómo lograr una vejez exitosa? Pues con los 4 pilares del inmunofitness, ¿no? Ayer escuchaba a un amigo que se encarga del sistema nervioso central, un neurólogo, y le preguntaban, ¿cómo puedo evitar o disminuir el riesgo de demencia? Pues es exactamente lo mismo, o sea, lo escuché y es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a impactar en muchos niveles, vamos a impactar en no enfermarnos, en no tener infecciones, en tener un desarrollo cognitivo, disminuir la posibilidad de demencia, teniendo estos pilares que son la vacunación a lo largo de mi vida, porque cuando yo me vacuno, no solamente me estoy vacunando contra un bicho, estoy haciendo que mi sistema inmune se entrene, salen muchas células, muchos anticuerpos. Si bien están dirigidas a ese microorganismo, pues se estimula y entonces la vacunación a lo largo de mi vida es muy importante. Por supuesto, el ejercicio, por supuesto, una alimentación saludable y una salud mental importante, ¿no? Y por supuesto, disminuir o eliminar todas estas asociaciones tóxicas como el alcohol, fumar, alguna otra droga, etcétera. Y por supuesto, acudir al médico cada vez que lo necesito. Muchas veces o no tenemos tiempo o desidia o lo que sea y dejo pasar un malestar que eventualmente me lleva a tener complicaciones importantes. Entonces, esto se llama inmunofitness, llevar justamente mi sistema inmune al gimnasio, vacunándolo, haciendo ejercicio, comiendo bien, evitando el estrés. Ya sé, esto es complicadísimo. Me dices que no puede estar estresada. Bueno, ¿cómo le hago? Sí, ¿no? Mi trabajo es altamente estresante. Entonces, pues, entonces me voy al box todas las mañanas y miren cómo tengo la mano, ¿no? O sea, realmente es maneras de cómo disminuir este estrés, ya sea meditando, haciendo ejercicio, saliendo a caminar, platicando con los nietos, no lo sé, ustedes sabrán cuáles son los momentos en donde se sienten felices y eso es importante porque necesito disminuir el estrés, que el día a día en este momento de la historia pues es complicado no tenerlo. Y bueno, existen vacunas para evitar la muerte, que son las vacunas de neumococo, de tosferina, que ahorita hay un brote en el país de tosferina, que también afecta a los adultos mayores de forma importante, entonces asegúrense, platicar con su médico para ver si necesitan la vacuna. Influenza, hepatitis A, COVID, hay vacunas para evitar muertes y hay vacunas para la calidad de vida. Herpes zóster difícilmente lleva a la muerte, pero sí impacta la calidad de vida. Y tosferina en las edades donde mi sistema inmune es fuerte, produce una tos crónica, que es la principal causa de incontinencia urinaria en las mujeres. Entonces, por supuesto, eso impacta la calidad de vida y entonces me tengo que asegurar platicar con mi médico para ver cuáles son las vacunas que necesito. Y estas son todas las vacunas que están indicadas para el adulto.
y el adulto mayor. Son 16 microorganismos, 16 bichos que se pueden prevenir mediante vacunación. Y muchos de nosotros decimos, pues yo me vacuné cuando estaba chiquita. Pues sí, pero cuando yo me vacuné no había muchas de las vacunas. Yo nací en los 70 y por supuesto todavía falta, o sea, mi esquema es completamente diferente a mis hijos que nacieron en el 2008 y 2007. Ellos tienen mucho más vacunas de las que yo tuve y entonces me tengo que asegurar aplicarme todas las vacunas para evitar enfermarme de estas enfermedades como hepatitis A, hepatitis B, tosferina, paperas, tétanos, enfermedad por neumococo, influenza, sarampión, varicela, enfermedad de meningococo que produce meningitis, rubiola, virus de papiloma humano. Solamente porque tengo vida sexual activa necesito la vacuna de virus de papiloma humano, difteria y por supuesto herpes zóster. Y bueno, se agregó COVID en estos últimos años. Pero todas esas son vacunas que debo de asegurarme que en algún momento de la vida me las puse. Y bueno, con esto termino para platicar un poquito de todas sus inquietudes y de todas sus preguntas y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues aprendimos varias cosas que no sabíamos, no conocíamos, me incluyo. No tenía como idea de la gravedad tal vez y de los dolores que implica. Me impactó mucho lo del dolor de parto, honestamente no era algo que me esperaba. Yo creo que muchos de aquí también piensan lo mismo. Y bueno, pues vamos a abrir esta sesión de preguntas y respuestas. Ya vemos varias manitas levantadas, entonces, si gusta podemos empezar, doctora. Está con Sí, la levantada, Carmen Cuellar, por favor. Hola, buenos días, doctora. buenos Pues días. sí, yo tengo ese problema que desde febrero del año pasado me dio el herpes aquí en el nervio trigémino y es hasta la fecha que, o sea, me trataron inmediatamente, me mandaron empezando por las pomaditas y el núcleo, ¿cómo se llama? Núcleo fuerte. Ajá, el núcleo fuerte, el aciclovir, y luego el otro que sí, el aciclovir, que también fue tomado, pero que tenía que ser de patente, o sea que todo tuve así. Y ya después mi hija me envió con una doctora dermatóloga y ella me mandó también el Nucleoforte y ese me lo mandó por 3 cápsulas diarias porque era mi dolor que no podía ni dormir, era una cosa muy fea que la verdad es muy molesto. Varias cosas también, una pomada que me hasta la fecha me la sigo poniendo, que es natural porque tiene ¿cómo se llama? Ay, bueno, varias cosas que son naturales, como la sábila, que viene también natural y todo eso. Pero, pues, mi pregunta es, o sea, yo sé y me han dicho que la verdad que ya no se quita eso, pero yo todos los días, inclusive hasta en la noche, es un ardor, siento como que así cuando se jala el cabellito, que duele así, que cuando jalan los así, me duele, pero es todo eso. Y tengo sensible todavía hasta la fecha todo esto de aquí, siento atrás del oído, me da comezón, pero pues a la vez con la pomada que me pongo me calma un poquito. A la vez también me mandaron la pregabalina, me mandaron la dorixina, varios medicamentos. La pregabalina todavía la sigo aún tomando porque pues sí todavía es pues es como que me relaja, hasta cierto punto me relaja eso para dormir, porque había noches en que no podía ni dormir, son unos dolores tan intensos, exactamente así como choques eléctricos, que no. Entonces mi pregunta hasta la fecha es, ¿cómo se puede regenerar la mielina, que es lo que me dicen que es como los cablecitos que se le pelan a uno en el nervio y que tal vez por eso es la sensación de que siente uno eso? Pues realmente la regeneración de mielina de todo nuestro organismo es la que se regenera más lentamente. Sí. Definitivamente la neuralgia posherpética, que es lo que está viviendo usted,
es una complicación que no necesariamente sabremos cuánto tiempo va a durar. Como les decía, puede durar 3 meses, 6 meses, 1 año, pero hay gente que le ha durado mucho más de ese tiempo y pues realmente el tratamiento del dolor pues lo tiene que hacer un experto porque como usted se ha dado cuenta pues no le hacen efecto en general la mayoría de los medicamentos que le están dando, ¿no? Entonces aquí mi recomendación sería acudir con el especialista en dolor, porque sí, la polifarmacia y la pregabalina en ciertas edades pues puede disminuir nuestra capacidad cognitiva si la tomo de manera crónica, porque me da muchísimo sueño con eso, ¿no? Entonces estoy medio foggy después de la pregabalina si la tomo de manera muy constante. Entonces, no le puedo decir cuándo se le va a quitar porque es algo que nadie de nosotros sabemos, porque la regeneración pues, va a depender de muchas cosas y es muy, muy lenta la regeneración de la mielina. Es importante también platicar con su médico la necesidad de vacunación para que no vuelva a aparecer este herpes zóster en esa zona que pueda producir mayor daño y entonces prolongar el dolor y entonces platicar con su médico de la necesidad de vacunación para evitar otros eventos. Gracias, doctora. Muy bien. Gracias a todos. A sus órdenes. Listo, muy bien. Vamos con la siguiente persona. Rita, dinos. Muy buenos días, doctora. Buenos días a todos. Yo, antes del COVID sí me dio el herpes zóster, pero no acudí al médico, no tuve tratamiento médico. Así lo dejé pasar. Indicaciones de casa, que me pusiera alcohol o mezcal en todas las llagas, porque eran llagas en todo el cuerpo. Y mi pregunta ¿es necesario que me vacune? ¿Es probable que me vuelva a dar porque ya me dio? La posibilidad de que volvamos a tener depende de muchas cosas, pero sí es posible repetir un cuadro de herpes zóster, ¿no? Y ahí coméntele a su médico y su médico va a ser el especialista que va a decidir su vacunación, pero definitivamente sí puede volver a tener un herpes zóster si ya lo padecí. O sea, no es una Muy enfermedad bien. de una sola vez. Así es. Muchas Y gracias, más, si doctora. no tuvo tratamiento, si no recibió tratamiento adecuado, la posibilidad de recaída es aún mayor. Ah, ok. Muchas gracias. De nada. Muy bien, vamos con Elsa. Elsa Rojas. Hola, buenos días. Doctora, yo lo que le quiero preguntar es que no sé si se asocian los síntomas del herpes con otra situación, porque luego yo presento como unas corrientes eléctricas en el abdomen, pero no sé si se debe a la posibilidad de adquirir el herpes o si son problemas de los intestinos. Los dolores nerviosos, en general, como el que está comentando, son principalmente por daño neurológico, entonces el intestino no tendría que estarle produciendo estas sensaciones de electricidad. Existe una presentación, existe una presentación que se llama herpes inerpete, que no vemos las lesiones, pero sí hay este daño nervioso. Y entonces, tal vez no nos enteramos que tuvimos, pero si tenemos este tipo de sensaciones en la piel, muy probablemente fueron secundarias a una reactivación del herpes zóster, así es. Okay. Entonces lo recomendable es la vacunación y que se detecte con el médico si realmente es eso. Así es, una cosa importante que me gustaría que todos ustedes se llevaran es platiquen con su médico de todas las vacunas que me corresponden a mi edad, ¿no? Nuevamente, como les decía, las personas que tenemos 50 años en adelante, tenemos una cartilla nuevamente muy parecida a la pediátrica. Entonces, si ustedes no han recibido vacunas, platiquen con su médico para conocer cuáles son las vacunas que le corresponden. En el caso del sector salud, que ya pregunté, no está ahí en lista la de herpes. ¿Se puede comprar de manera particular? En este momento exclusivamente está en sector privado, así es. Ok. ¿Y si el costo, doctora, usted no los podría orientar en el costo? No, la verdad
Es que va a variar dependiendo en dónde decida vacunarse. Está en las farmacias, con su médico, y los precios, la verdad es que lo ponen cada una de las personas que la aplican. Entonces no podría Ah, ok. decirle realmente cuánto cuesta en donde usted considere que se va a ir a vacunar, ¿no? Pero está en farmacias en todo el país, Sí. Bueno, pues muchas gracias, doctora. a sus órdenes. Muy bien. Ay, ya se me fue por aquí, estaba Gaby, pero bueno. Ok, Luzma. Pero buen día, sí, bueno, ya se adelantó la compañera. Yo pregunté en el sector salud y no hay. Yo pregunté en la San Pablo y está a 2,000 pesos, pero me dicen que son dos dosis. Nada más quería corroborar con usted. ¿Sí son dos dosis? ¿Y en cuánto tiempo una y Así otra? es. Ah, ok. Son 2 dosis y son la primera dosis en el momento que decidan aplicársela y la segunda dosis entre 2 y 6 meses después, lo más rápido posible para que tengamos el efecto lo más rápido posible, ¿no? Entonces, 2 meses después. Sí, gracias, doctora. Gaby Montero, ya no tienes duda. Es que te había visto con tu mano levantada, pero ya después no. Gracias, Linda. Aileen, lo que pasa es que iba a preguntar sobre el costo, porque he visto costos muy altos en internet, pero ya están preguntando lo mismo. Muchas gracias. Sí, Gaby. Muy bien. Norma Isabel. Sí, sí le quería comentar a la doctora que a mí me dio, tengo como 3 semanas más o menos, me empezó a dar el dolor de ciática y fui a tratamiento y posteriormente del tratamiento empecé a ver que me salieron ámpulas con agua de mi rodilla para abajo al tobillo. Las tengo dispersas, el cual el doctor me dijo que era dermatitis, pero es un dolor insoportable. Aguanto la ropa, pero lo que no aguanto es que me duele, siento mi pierna como si la tuviera anestesiada. Me Muy recomendaron probablemente. única- Me recomendaron únicamente una pomada que se llama aciclovir por 7 días. Sí, definitivamente tiene los síntomas que corresponden a una reactivación por herpes zóster. Una cosa importante para el tratamiento es que el tratamiento tomado debe empezar en las primeras 72 horas de que vemos las lesiones, si no realmente ya no hay mucho cambio en la historia natural de la enfermedad. Yo lo que le sugiero es que pues sí, esto sí es una manifestación del herpes zóster. Aquí el tema es justo eso, ¿no? Cuando está en localizaciones que no son las comunes, hay médicos que no reconocen el cuadro y entonces el tratamiento podría no ser el mejor, pero si ya tiene más de 72 horas de eso, la verdad es que ahorita no hay mucho más que darle, más que tratamiento del dolor. Y ahí le recomiendo nuevamente estas especialidades que se llaman algología, que son justo manejo de dolor. Ok. Sí, ahorita ya las ámpulas ya como medio secaron, nada más se me ven manchas negras. Se me están viendo manchas negras, pero eso sí, el dolor no ha cedido. Y ya me dicen, ya no saben si es el del dolor de la ciática o el dolor que me está provocando estas manchitas. Sí, muy Y probablemente sea un dolor. El dolor de la ciática es exactamente un dolor nervioso, entonces por eso puede haberse confundido, porque duelen igual. sí, sí, también posiblemente, pero bueno, y ya ahorita ya suspendí el aciclovir, ya lo suspendí porque no, la piel ya mi pierna la sentía, pero si bien dormida y me dio miedo de que me fuera provocar, ¿cómo se les dice, doctora? Que no me circule la piel y lo únicamente que estoy haciendo, me estoy poniendo lienzos con agua con sal. Sí, aquí es importante seguir, le digo, hay muchas estrategias para disminuir el dolor, incluso hay algunas de manera natural cuando es muy intenso, ¿no? Pero sí es importante acudir con un especialista. Muchas gracias. Muy bien, vamos con Juana María. Tu microfonito nada más. Yo, Aileen,
Sí, tú, Juana María. Listo. Mire, doctora, yo soy una persona súper saludable. Tengo 67 años, no tengo osteoporosis, me hago mis exámenes cada 6 meses, salgo bien en todo, no tengo diabetes, no tengo colesterol, bueno, total. Y dura años sin darme un catarro, una gripa, una tos, nunca me enfermo de la garganta. Bueno, genética es muy buena, pero también le quería recomendar a la señora que se queja del dolor que tiene del, del oído para abajo, que vaya con un médico del dolor, porque yo nací ya de nacimiento con la columna mal. Entonces, con los años, este, tuvieron que hacerme una operación, pero la pierna derecha, después de la operación y recuperación y todo, me quedó como sin vida, como muy lacia. Hasta la fecha todavía tengo que levantarme la pierna con la mano, tanto para subir a un carro como para ponerme zapatos o calcetas. Este, y esta operación tuvo consecuencias de que con la pierna que no tenía bien, quise caminar muy aprisa y me caí. Entonces me quebré el tobillo y la cadera. Y los dolores ya me operaron y todo, ¿verdad? Me pusieron una placa y luego se le cayeron los tornillos a la placa en la cadera. Y luego me volvieron a operar de la misma cadera y ya me pusieron otros tornillos. Tengo 67 años y había, sí, que tal vez la consecuencia tanto de la columna y el de la cadera, yo no podría volver a caminar bien, pero gracias a Dios, logré caminar bien, pero porque tengo un carácter muy positivo, soy una persona muy positiva, este, ya todo le echo ganas. Entonces yo le quería recomendar a esa señora que se queja que vaya con el doctor del dolor. A mí me quedaron dolores fuertísimos después de las operaciones, este, que los tenía de día y de noche. Así duré casi 3 años con ese dolor. Entonces el neurólogo me recomendó que fuera con el doctor del dolor, ya fui, me cauterizó los nervios tanto de la columna como de la cadera y ahorita, gracias a Dios, no padezco ya de dolor de nada. Y soy, como le digo, una persona muy sana, que nunca se enferma, no tengo ninguna enfermedad. Mi mamá tiene 87 años y lo único que tiene es insuficiencia cardíaca. Pues ahí la verdad es que muchas felicidades y nada más asegúrese que tenga además todas las medidas preventivas para seguir con esa salud, ¿no? Parte importante de mantener la salud es la vacunación. Muy bien, muchas gracias. Ay, Ana María. Sigue. Listo. Ok, listo. Muchas gracias. Araceli, dime. Bueno, a la doctora. Buenos días. Doctora, no me quería preguntar, mire, a mí también igual como mi compañera me diagnosticaron, tengo problemas de columna hernia, y entonces me diagnosticaron que tenía una iglesia, porque el dolor era muy fuerte. Pero yo a mí me resonó ahorita con usted que estaba diciendo que siento corrientes eléctricas. O sea, en serio, como si me estuvieran
no sé, poniendo una corriente eléctrica y el médico familiar me dio tratamiento para esto, pero ya tengo más de un mes y yo sigo, sobre todo, o sea, se me baja de la nata hacia el chamorro, y en el chamorro siento como si me estuvieran electrocutando. Bueno, no sé qué sea, pero mi sensación es de una corriente eléctrica espantosa. Ya también tomé tratamiento con pregabalina y con otros que me dieron a esto, pero yo no tengo ninguna pues una lesión física de la piel, pero yo siento el dolor muy tremendo, así como usted decía, en el nervio, Sí, el quemando. dolor nervioso, como les decía, es muy similar. Los nervios que pueden estar dañados por alguna compresión vertebral también pueden doler como las sensaciones que usted está comentando, ¿no? Entonces, no necesario, o sea, si tiene alguna lesión medular, una hernia, etcétera, el dolor puede ser muy similar al que produce el herpes zóster, así es. Pero Ah, bueno, el manejo es completamente diferente. ok, perfecto, doctora. Bueno, esa era mi duda. Muchas gracias. Buen día. Listo, vamos cerrando nuestra sesión con las últimas personitas, porque bueno, la doctora también tiene un compromiso y tiene que retirarse, ¿vale? Entonces vamos con Angélica. ¿Tienes tu micrófono apagado, Angélica? No te escuchamos. No, no te escuchamos. Listo, gracias. Bueno, a mí me interesaría mucho, dijo que había varias formas de restablecer y recuperando la cobertura de la mielina. Digo, además de la dieta mediterránea, la vitamina B12, los vegetales, el ejercicio, si hay algo más de forma natural. Por ejemplo, a mí me dio en 2021. Yo no tuve aparentemente COVID. En 2021 me dio, justo tenía en la ceja, creí yo que eran unos barritos, luego en la cabeza, más bien primero en la cabeza y pues después se me hizo la culebra, ¿no? Entonces tenía yo consulta en neurología y la neuróloga inmediatamente me mandó a nutrición y de ahí me mandaron porque era netrigémino y abarcaba tanto la parte ocular como la parte de la ahora sí que toda la parte ocular, la nariz, y lo que yo quisiera comentar, que bastante ya lo comentaron, porque a quien no se pudo tratar o quien le suceda, como dicen, además digo, sí, un margen es más de los 50 años, pero también he sabido de personas de menores de los 50 años, porque en verdad es un dolor insoportable. Ya lo mencionaron, pero yo no podía dormir. Bueno, incluso yo estuve manejada con la terapia del dolor, con el algólogo, incluso con morfina. Afortunadamente, digo, yo desconocía temas, o sea, más bien no los ejercía el tema del ejercicio y empecé con la yoga y con la meditación y con la caminata, con la atención plena. Y digo, son factores y son formas de vida que yo quiero compartir, que seguramente muchas de mis compañeras ya lo saben porque aquí mucho lo vivimos, pero para las que no lo sepan y usted como especialista pues también lo sabe, pero sí lo quiero compartir porque en el momento que tenemos una lesión, digo, yo pensé que era un barrito y así me lo empecé a tratar. Afortunadamente justo al tercer día tenía cita con mi neuróloga, inmediatamente me mandó e iba 3 veces a la semana con la dermatóloga y 3 veces con el oftalmólogo porque sí fue un riesgo muy, muy alto, se me propagó. Y afortunadamente, con las medidas, yo creo que del mismo dolor que tenía pues fue pues el cuerpo, bueno, como seres humanos somos sumamente inteligentes, empecé a relajarme y empezó a desaparecer como a las 7, 8 semanas, ¿no? Afortunadamente, antes de los 3 meses, yo ya había trascendido ese tema, ¿no?
ya me quedaban sin marcas y sí pasé por todos los medicamentos, el núcleo forte, incluso morfina, la parte de la pregabalina. Digo, es muy Sí, importante aquí actuar a tiempo. así es. Una cosa importante es que cada uno de nosotros somos diferentes y entonces realmente las recomendaciones para cada una de nuestras dolencias, como cual sea, tienen que venir de su médico, ¿no? Entonces, yo supongo que todos agradecen las recomendaciones que pudieran darse entre ustedes, pero siempre es importantísimo acudir al médico para que les dé la mejor opción, porque seguramente cada una de ustedes está tomando alguna otra medicina para alguna otra enfermedad y entonces el médico tiene que ver tiene que ver con administración de algunos fármacos, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy importante seguir las recomendaciones del médico. ¿Cómo se reajusta la mielina? La verdad es que es uno de los productos que tenemos en el cuerpo que más tarda, ¿no? Y realmente no hay algo eh, específico para que eso pase, ¿no? Depende también de muchas cosas y bueno, ¿no? Yo creo que aquí ya es la última, yo me tengo que desconectar, tengo una reunión a las 11 en punto, entonces, con mucho gusto, si le mandan sus preguntas que quedaron, con mucho gusto podría respondérselas por escrito. Sí, claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Somos bastantes y yo creo que sí es bastante el tiempo que nos llevaríamos, pero entendemos y al contrario agradecemos muchísimo su ponencia, todo lo que nos compartió y si hay algunas dudas yo se las estaría haciendo Por llegar favor, de claro que nuestros sí. participantes, ¿vale? Muchísimo gusto. Felicidades por sus Muchas gracias. conocimientos. A sus órdenes. Con Gracias. Muchas muchísimo gusto. gracias, doctora. Muy Hasta luego. interesante su plática. A sus órdenes. Que tengan un muy buen fin de semana a todos. Gracias. Muchas gracias, igual. Tu apoyo transforma vidas. Dona y ayúdanos a continuar. Puedes hacerlo al 55 79 45 27 36 o mediante PayPal. Búscanos como @Fundación Vélez a nombre de Fundación Héctor Vélez y de la Rosa IAP.